respecto, entonces avanzamos. ¿Alguna duda, consulta? No sobre el trabajo integrador, que lo vemos después. No. Bien. Bueno, avanzamos entonces. Nos tomamos 15 minutitos, 20 minutitos al final para hablar sobre eso. ¿Sí? Les hago una devolución general y fijamos algunas pautas respecto también de la evaluación. Bueno, tema de la clase de hoy. Como ustedes saben, seguimos siempre esta línea de procesos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy sí es un periodo particular que tiene que ver con un nuevo gobierno democrático encabezado por el peronismo, pero tiene que ver con lo que vimos en las clases anteriores, ¿sí? El texto de Gordillo tiene mucho que ver con esto. Los ciclos que marcaba Gordillo tienen que ver con esto, las descripciones que hacía Gordillo también, ¿sí? Y además, por supuesto, también las cuestiones vinculadas con los procesos que mencionaba Daniel en los teóricos, ¿no? No es solamente el teórico de esta clase, sino los anteriores que hay que tener presentes para este encuentro de hoy. Y el encuentro de hoy en la temática se relaciona también con el que viene. Si lo entendemos en términos de relaciones de fuerza, si lo entendemos en términos de situaciones conflictivas respecto de conducción política del sindicalismo, si lo entendemos en términos de proyectos antagónicos, tiene que ver con la clase que viene también, ¿sí? Así que tengan presente estas cuestiones y recuerden siempre esta cuestión del proceso, ¿no? En el 69 ustedes recuerdan, ¿no? Que se había iniciado un momento explosivo, decía Gordillo, ¿sí? Y a partir del 69, ¿qué pasaba? Ya empiezo con las preguntas, así yo no hablo tanto y los y las escucho más a ustedes. A partir del 69, Cordobazo, Rosariazo, ¿qué pasa con los actores políticos, sociales? ¿Qué decía Gordillo? Vamos a hacer un breve repaso de algunas cuestiones importantes que mencionamos la clase anterior. A partir del 69 hay un estallido social, se pasa más a la lucha, a la violencia, digamos. Bueno, en el 69 hay un estallido social, ¿no? En el 69 es un momento de eclosión de mucha conflictividad que se viene arrastrando, ¿se acuerdan que hablamos de eso, no? Esta cuestión de la imposibilidad respecto de la participación política, esta cuestión que se viene amasando respecto también de la participación de los intelectuales, los sectores juveniles, nuevos movimientos sociales, ¿sí? Una lucha no solamente por cuestiones económicas, sino por desarrollar un nuevo modelo social, ¿sí? La impronta de la Revolución Cubana y los movimientos revolucionarios en todo el mundo. Eso hace eclosión y sobre todo en un contexto de dictadura, digamos, bastante represiva como era la dictadura de Onganía. O sea, las características de la dictadura de Onganía explican un poco el 69 como un momento explosivo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa a partir de entonces? La lucha política, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué pasa con los actores que empiezan, digamos, a transitar esta lucha política? ¿Qué pasa con Onganía? ¿Qué pasa con los que suceden en Onganía? ¿Y qué soluciones deben dar frente al fracaso de los principios que se había planteado la Revolución Argentina, entre comillas? Bueno, vamos calentando. Sí. Los sindicatos comienzan los actores sindicales y las organizaciones obreras empiezan como a manifestarse, a organizarse, consiguen como la caída de Onganía desde el Cordobazo. ¿Qué sindicatos? Un momento, vamos a hacer un parate ahí, porque esto es un detalle importante. ¿Qué sindicatos emergen en este momento con mucha fuerza? Ya venían con fuerza, pero acá. Voy a decir uno, pero no estoy segura. ¿Metalúrgico puede ser?
Ahí lo dijo el Luis. Sí, el metalmecánico, el ESMATA, si se quiere, ¿sí? Pero ¿qué tipo de sindicatos? ¿Cómo es la cuestión sindical en este momento? Puede ser que sean más que nada sindicatos que eran nuevos líderes, o sea, no eran líderes de anterior, era gente joven y... Muy bien, nuevos liderazgos con distinta visión respecto de los que venían de antes, ¿no? Ahí Martina creo que decía en el chat, clasistas, ¿no? Los sindicatos clasistas y los sindicatos combativos, aporta también Florencia, esto es importante. Acá ya ustedes ya tienen que tener claro que a partir de este momento hay una clara división, ¿sí?, en el sindicalismo y que se empieza a marcar muy fuerte. ¿Qué pasó en el Cordobazo? ¿Se acuerdan qué pasó en el Cordobazo? Esa famosa frase que trabajamos para la actividad de la semana pasada. ¿Una crisis de qué había? ¿De autoridad? Muy bien, una crisis de autoridad, ¿sí? ¿Y qué significaba esta crisis de autoridad? Digamos, dijimos, por un lado del gobierno, ¿no? El gobierno que viene, pero por otro lado, que habíamos mencionado también. Los sindicatos. Bueno, los sindicatos, pero ¿qué de los sindicatos? ¿Cuál es la crisis de autoridad llevado al plano gremial? ¿Qué pasa en el Cordobazo? Te estoy interrumpiendo, Micaela, perdón. No, no estoy segura, pero ¿es la burocracia sindical y eso? Sí, bueno, pero vamos a desarrollarlo un poco más. No me tiren así como... con confianza, hablen con confianza, porque acá es para eso este encuentro. ¿Qué pasa con la burocracia sindical? Hay la crisis de autoridad en los sindicatos, ¿no? Está bien, nos acercamos más. Hay un problema con la burocracia sindical. Antes hablamos de los sindicatos combativos, clasistas. ¿Qué está pasando entonces? Los sindicatos clasistas surgen por esta necesidad que había de las bases, digamos, de respuesta, porque los sindicatos más grandes y potentes estaban dando, digamos, otra pelea por la puja del poder político, más que por otra cosa, sin atender a las bases. Entonces, ahí el CITRAC y el CITRAM aparecen también como una respuesta a las bases, ¿no?, que nos estaban atendiendo. Muy bien, los sindicatos clasistas que empiezan a ver que hay, digamos, una opción mucho más democrática en términos de democracia horizontal, ¿no?, si se quiere. De las bases eligiendo a sus representantes y que las demandas de las bases sean, digamos, retomadas por esa dirigencia que surge de las mismas bases. No es una dirigencia que está enquistada, encapsulada en el poder, ¿sí?, que se aleja de las bases y que solamente está luchando por mantener sus privilegios de burocracia, ¿sí?, la aristocracia sindical, ¿sí? Bien, tenemos este problema, ¿no? El Cordobazo, hay una famosa frase que dice que en el Cordobazo la lucha gremial se transforma y pasa de los despachos a las calles, ¿sí? Y está esta cuestión, ¿no? La acción directa, esta cuestión de, digamos, emprender la lucha por las demandas y salir a la calle y tomar, digamos, la cuestión en las propias manos de los trabajadores, en relación con los vecinos, con los intelectuales, ¿sí?, con algunos sectores políticos, ¿sí? Hay una lucha social que se hace carne también en la parte gremial y sobre todo a nivel de las bases, de los trabajadores de base que no están vinculados directamente con esa opción de la burocracia gremial que está, digamos, que mantiene sus privilegios, sus intereses y a través de eso, de mantener privilegios, resigna la lucha en favor de los trabajadores, ¿sí? Esta es la tensión que se va, esta crisis de autoridad. ¿Y por qué es una crisis de autoridad en el Cordobazo y en el Rosariazo? ¿Por qué se manifiesta de esta manera como crisis de autoridad? ¿Qué pasa en el Cordobazo? Es importante. Yo las regionales, claro, sí. Cristian. Las regionales no van a responder a las CGT. Van a tener autonomía por sobre... Esto es importantísimo lo que dice Cristian, pero es importantísimo, ¿sí? Se empieza a dar, digamos, ya no hay una verticalidad tan clara en el movimiento obrero, ¿sí? Se empieza como
a fracturar en cuanto a esta cuestión de, bueno, la burocracia va para un lado y hay cierto movimiento de base más confrontativo, más radicalizado políticamente, con proyectos mucho más profundizadores de la transformación social, que no van detrás de esas burocracias sindicales, ¿sí? Que, digamos, y que además, en algunos casos van por fuera, como los clasistas, ¿sí? Que no se van a enrolar en la CGT, ¿sí? Pero en otros casos van por dentro, les pelean, les disputan la autoridad a los mismos gremios con sus mismas, a las mismas autoridades gremiales de los sindicatos, ¿sí? Las regionales inclusive desafían a la CGT nacional, la CGT, la regional de Córdoba, por ejemplo, ¿sí? Esto es importante, ¿se entiende? Esto que surge acá, este es el proceso que se va a arrastrar de acá en adelante. Por eso me interesaba retomarlo, ¿sí? Y la otra cuestión también es esta cosa de la sociedad movilizada hacia una transformación, si se quiere, revolucionaria en algunos aspectos, en otros aspectos, no sé si revolucionaria, pero que sí que implica cambios radicales, ¿sí? No solamente de digamos, las cuestiones económicas de la vida cotidiana, sino construir una sociedad diferente, una sociedad mejor, más igualitaria, eso que hablamos la otra vez. Y además pensar que eso era posible, ¿sí? Ahora todo esto suena a utopía, ¿no? Como una descalificación casi, si se quiere, pero esas utopías que son un horizonte hacia el que caminamos, qué sé yo, en ese momento era algo que se creía posible, que digamos, se organizaba la sociedad, los grupos políticos, gremiales inclusive también, se organizaban para construirse ese horizonte, en el día, en el presente, ¿sí? Y se veía como algo posible. Y por esta línea también va a transitar una parte importante de la actividad política argentina de acá en adelante, ¿sí? Y esto explica también no solamente la organización de este sector, sino la resistencia y, digamos, la reacción del otro lado. Y esa reacción, por eso también es importante ver el ciclo, tiene como punto de finalización la dictadura. Esto que estamos viendo culmina, digamos, esta tensión se rompe con la dictadura. La dictadura es, digamos, esta confrontación de poder que se lleva hasta el extremo de la eliminación de una parte de la sociedad hacia otra, ¿sí? Vamos a ir de a poquito hacia eso, pero me importa que ustedes vean esta cuestión como un proceso. No solamente, el 69 tiene que ver con el 73, tiene que ver, y con el 76 también tiene que ver. Y está bueno que vean por dónde va la cosa, ¿sí? Bien. Bueno, también vimos renuncia a Onganía, lo asesinan a Bandor, surgimiento de las organizaciones armadas, movimientos sociales, los curas para el tercer mundo. Todo esto ustedes ya lo tienen, de algún lado lo van a tener también, si no. Digamos, el sindicato clasista y combativo, esas propuestas de esta mano dura que venía a traer Onganía, que fracasa, ¿sí? Y se empieza a hacer la transición hacia la salida democrática. Levingston por un lado, Lanusse por el otro, ¿sí? El Viborazo, ¿se acuerdan, no? El Viborazo en Córdoba. ¿Se acuerdan, no? Que venían a cortar la cabeza de la víbora, de la serpiente que anidaba en Córdoba, que era el mal, digamos, el surgimiento del mal. Bueno, fracasa eso también. Se lleva puesto digamos, a lo que quedaba de la dictadura y se encara, digamos, la salida democrática. Y ahí viene la hora de los pueblos que propone Perón, una alianza de partidos, y el gran acuerdo nacional que propone Lanusse, ¿sí? Más allá de esto, ¿sí? Y una cosa importante, la lucha contra las organizaciones armadas no baja, digamos, de intensidad, por el contrario, se intensifica. El rol de las Fuerzas Armadas durante todo este periodo, en el contexto de la doctrina de seguridad nacional, que ustedes ya tienen clarísimo qué es, y si no lo googlean y buscan documentales y todo, ¿no? ¿Sí? Ya saben, pero la doctrina de seguridad nacional es muy importante. Es muy importante. Que ustedes lo sepan para entender el pasado y el presente, y que lo sepan para contextualizar esto, ¿sí? Las Fuerzas Armadas nunca abandonan en este periodo ese rol que asumen para reprimir a los sectores más conflictivos, más radicalizados, en este caso las organizaciones armadas, sobre todo Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿sí?
la masacre de Trelew, busquen algún video también, ¿no? Es un punto muy álgido de esta represión, donde son fusilados dirigentes de las organizaciones armadas que intentan escapar de la cárcel, del penal de Rawson. Bueno, llegamos entonces a la necesaria salida hacia un sistema democrático, ¿sí? Hacia una apertura necesaria del sistema democrático. Y acá, bueno, vuelve Perón, ya de esa cuestión, digamos, se hace posible el retorno de Perón y se habilita, sin la posibilidad de presentarse Perón en elecciones, se habilita la posibilidad de que se presente el partido peronista. Culmina este gran ciclo de proscripción del peronismo. Es otro dato importante. Yo tenía acá para compartir con ustedes, hacemos siempre, ya, a ver si lo puedo hacer, saben que no es mi fuerte, ¿sí? A ver si me sale. Ejes para pensar esta clase, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Alguien que me confirme? Ahí está, ahí está. Ahí se ve, perfecto. Sí, sí. Bueno, algunos ejes, no, ya no tantos, los ejes que venían de la clase pasada también sirven un poco para esto, ustedes los van a saber retomar. Pero acá hay algunas cuestiones importantes para pensar tensiones que van a caracterizar esta vuelta de un gobierno democrático y encima del peronismo al poder. El primero es el retorno de la figura de Perón. ¿Se acuerdan el tema ese de la partitura que yo les mostré? Por eso para mí era importante leer esa comparación del peronismo con la partitura en la que cada uno toca diferentes melodías, ¿no? La figura de Perón como conductor, como autoridad del movimiento peronista en el exterior, ¿sí? Acá digamos, va creciendo la figura, en realidad no la figura, el espacio de las 62 organizaciones como representante gremial del peronismo, ¿sí? Todo, y crecen encima, sobre todo a fines de los 60, otro espacio más dentro del movimiento peronista, que es la juventud peronista y las organizaciones armadas, sobre todo Montoneros y las Fuerzas Armadas peronistas, ¿sí? Entonces acá ya hay una colisión entre la conducción de Perón, ¿sí? La autoridad de Perón, y esos componentes del movimiento peronista, que ustedes ya saben que la lógica del movimiento tiene esta cuestión bien ecléctica, ¿no? Bien amplia, de tener sectores más a la izquierda, otros más a la derecha, otros más de centro, sectores trabajadores, clase media, intelectuales, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta lógica del movimiento? Bueno, acá confluye esa autoridad que estaba en el exilio, digamos, ese proyecto que encarnaba Perón como conductor, con el movimiento peronista que se había desarrollado durante todos estos años. Y vamos a ver qué pasa, cómo es ese momento de encuentro. No es un encuentro que no esté exento de fricciones, digamos. Svamp habla en realidad de un desencuentro más que de un encuentro, ¿sí? Bueno, hay proyectos antagónicos y excluyentes. No solamente antagónicos, sino la cuestión de la exclusión del otro, ¿sí? Es importante. Por un lado, digamos, proyectos que tienen que ver más con un proyecto de país más vinculado con la izquierda, una nación más vinculada con un proyecto redistribucionista, socialista, si se quiere, ¿sí? Y después un proyecto de derecha, ¿no? Una derecha nacional, pero una derecha al fin, ¿sí? Y también hay otros antagonismos fuertes. Las burocracias y las bases, esto que hablamos recién, ¿no? Burocracias que ya están bastante asentadas como factores de poder, que tienen, digamos, una tradición, y estas bases que empiezan a desafiar a esas burocracias, y no solamente a la burocracia, sino al poder político también, y al poder económico, ¿sí? Por eso también la tensión entre el capital y el trabajo. Y esto que subyace, esta relación entre el capital y el trabajo que parece menor, es lo que va a desencadenar muchos los conflictos, sobre todo hacia finales durante todo este tercer gobierno peronista, pero que va a determinar también la necesidad de los grupos dominantes, de las élites económicas y políticas dominantes, de promover la intervención de los militares en el 76. Esto lo vamos a ver también en detalle. Bueno, otra tensión tiene que ver con la crisis económica que se viene dando, que se profundiza en este periodo, y los acuerdos sociales que se intentan desarrollar para atender esta crisis económica. Hay una tensión entre el acuerdo político
y cómo resolver esta crisis económica. Veremos cómo se desenvuelve. Por otra parte, hay también una tensión entre la lucha armada y el terrorismo de Estado, ¿sí? La lucha armada, esta cuestión de la violencia, si se quiere, digamos, sintetizando esta cuestión, ¿no? La violencia para construir, digamos, un mundo mejor, una sociedad mejor, la violencia contra el poder y la violencia desde el poder también, ¿no? La violencia que intenta restaurar el orden, ¿sí? La violencia que intenta conservar el status quo y la violencia que se va a impulsar desde el mismo Estado y que ya inicia en este tercer gobierno peronista con la AAA, que vamos a verlo más tarde, ¿sí? Y el rol de las Fuerzas Armadas y el sistema democrático es otra tensión importante, ¿sí? Esta cuestión de tutela que tienen las Fuerzas Armadas y este sistema democrático que viene de una dictadura muy profunda y de otras dictaduras y otras interrupciones del sistema democrático y que tiene esa amenaza permanente, ¿no? O sea, es una democracia que todo el tiempo está mirando para el costado a ver que las Fuerzas Armadas no intenten desarrollar un golpe o una interrupción de este proceso democrático que se inicia en este momento. Bien, dejé de compartir, volvimos, ¿no? ¿Estamos acá? Perfecto. ¿Dudas, consultas con respecto a estos ejes? ¿No? Bueno, vamos entonces a meternos de lleno entonces en este gobierno, tercer gobierno peronista. Acá quería leer esto de Svampa cuando inicia el texto, dice: el periodo que va de 1973 y 1976 presenta una especificidad propia, pues encarna como pocos un punto de máxima condensación de tensiones y contradicciones, ilustrados de manera acabada por el desencuentro que se produce entre la sociedad civil movilizada y el líder recién vuelto del exilio, por la imposibilidad de implementar con éxito el modelo populista del pacto social, así como de encapsular todo ese movimiento social dispar dentro de las tradicionales moldes nacional populares, en fin, por la progresiva lógica de exclusión que se va difundiendo en la sociedad argentina y que alcanzaría verdaderos rasgos demenciales durante la última dictadura militar. Ese párrafo sintetiza un poco estos ejes, ¿no? Esta cuestión, por ahí yo lo planteo más esquemáticamente y ella lo dice en un párrafo. No sé si estoy tan de acuerdo con la cuestión del desencuentro. Creo que hay, digamos, son luchas que se dan relaciones de fuerza más que desencuentro, pero no importa. Si alguien me lo quiere discutir, lo discutimos y estaría agradecido. Pero bueno. Pasaje entonces, Gordillo hablaba de... No, momento. Ahí Svampa habla... Ustedes tenían unas preguntas en los contenidos para esta semana que hablaba de el populismo imposible, ¿no? Esta caracterización, este título que le da Svampa al texto, ¿no? Si lo leyeron, ¿por qué entienden que Svampa habla de un populismo imposible? Así ya vamos metiéndonos en la clave para entender este periodo. ¿Alguien vio esas preguntas que puse ahí? ¿Alguien se tomó el trabajito de leer Svampa y pensar esa pregunta del populismo imposible? Yo les voy a dar una ayuda, ¿no? Gordillo hablaba de el paso de la resistencia a la acción política y ahora a la acción política institucionalizada. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que una de las actividades que la semana pasada tenía que ver con esto, ¿no? Con, acción política en un plano institucional. ¿Qué pasa con eso? Acá ya entramos en el 73, en mayo del 73 ya hay un gobierno peronista con Cámpora que accede al gobierno. ¿Y cómo se define esta cuestión institucional de la política? ¿Y por qué Svampa habla del populismo imposible? Me parece que pasa porque la figura de Perón no pudo agrupar todo el fenómeno político que hubo en pugna. Las organizaciones guerrilleras,
el sindicalismo burocrático, me parece que no pudo cohesionar eso. Además, si mal no recuerdo, él propone un pacto social y fracasa, le fallan los empresarios, me parece que pasa por ahí lo que dice Vampa, supongo, no estoy seguro. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que dice Cristian? De hecho, cuando Perón da uno de sus últimos discursos, dice como las minorías irresponsables, como que no se llega a alcanzar el orden social, en parte les echa la culpa. De hecho, cuando él llega, que tenía que aterrizar en Ezeiza, dicen que había tanta gente y era tanto el movimiento que fue imposible, y una cuestión como que tenía que ser de celebración, termina poniendo a Perón como que se termina reprimiendo a la misma gente que lo venía a apoyar. Sí, bien. Ezeiza ahora vamos a ir a Ezeiza, que es un símbolo de mucho de lo que está pasando en este momento, ¿no? Y Cristian hablaba ahí de los antagonismos, lo decía de alguna manera parecida. Pero es importante que ustedes ya vayan viendo estas contradicciones que se venían dando. ¿Se acuerdan que hablamos, no? Ya la cuestión se viene amasando también dentro del movimiento peronista, ¿sí? O sea, los sectores más radicalizados con la lucha armada, los sectores juveniles, que no necesariamente están vinculados con la lucha armada, pero que sí están construyendo desde el peronismo, un peronismo más con ideas más vinculadas a, digamos, Perón en un momento habló de actualización doctrinaria, ¿no? Cuando estaba en el exilio, ¿no? Una actualización, un giro más hacia ideas más de izquierda. Y se acuerdan que hablamos de Perón, ¿no? Que va pendulando, ¿no? Que va en esa cuestión del rol del conductor, se apoya dentro del movimiento en algunos sectores en unos momentos, en otros momentos, ¿sí? Bueno, mientras estaba en el exilio, para desestabilizar, digamos, el gobierno de Onganía y para, digamos, a sus mismos rivales políticos, cuando empieza a crecer esta tendencia, la que se llamó tendencia revolucionaria dentro del peronismo, tendencia que empieza a, digamos, dentro del peronismo, a plantear la idea de la patria socialista, ¿sí? El peronismo como el gran, digamos, articulador de una sociedad mucho más igualitaria, mucho más con un perfil desde el peronismo socialista, ¿sí? Sin dejar de ser el peronismo, construir, digamos, esta cuestión mucho más igualitaria. Perón se apoya en estos sectores radicalizados, son los que tienen más fuerza, los que impulsan con más fuerza acciones de desestabilización, inclusive dentro de la dictadura de la Revolución Argentina, y también le funciona como un contrapeso de ese desafío que había encarado a Perón la burocracia sindical. ¿Se acuerdan con el bandolismo, no? Cuando crecen los sectores sindicales, hay un desafío, un primer desafío, hablábamos del bandolismo, que llega incluso a desafiarlo en una elección con un candidato paralelo. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Ven que hay hilos conductores en esto? Bueno, todo eso tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Perón en el exilio, este esquema funcionaba con Perón en el exilio, ¿no? Era como un tablero de ajedrez que funcionaba de esta manera, ¿no? Perón equilibrando fuerzas dentro del movimiento, entre la izquierda, la derecha, los sectores juveniles, la burocracia, ¿sí? Que ninguno levante más la cabeza que el otro, ¿no? Por momentos los sectores juveniles les sirvieron para aplacar a la burocracia, ¿sí? Bueno, por momentos la burocracia fue como la que impulsó el retorno de Perón y donde se apoyó. Bueno, acá esta tensión se empieza a trasladar a un espacio institucional. Bueno, a él le toca a ese peronismo que había estado afuera, digamos, como opositor al régimen de la dictadura, ahora tienen que ser, digamos, se suben al escenario, ahora se suben al ring, ¿sí? Digamos. ¿Y qué hacen entonces? Este es el problema. Por eso la cuestión del populismo imposible. Porque con Perón en el exilio se habían desarrollado proyectos del peronismo, ¿sí? Dentro del peronismo, que resultaban antagónicos. Y esto es lo que vamos a ver como el gran problema del tercer gobierno peronista, ¿sí? Perón había dejado, ¿no? Como que rodara la pelota para un lado y para el otro, porque convenía, digamos, en su estrategia de conducción, ¿sí? Bueno, ahora Perón que tiene
18 años más de ese Perón que se fue en el 55, ¿sí? Retoma el poder con actores que están mucho más fuertes, digamos, hay que disciplinar a todo ese movimiento bajo una conducción y ya no es tan simple, ¿sí? Y tampoco es tan simple porque no es la misma estructura de la sociedad y de los sectores económicos y los sectores políticos del 45, donde se forma, digamos, la clase trabajadora con el peronismo, digamos, no se forma, esto no está bien lo que dije, ¿no? Se identifica la clase trabajadora con el peronismo, ¿sí? Y ahí se forma un nuevo actor político. Acá hay actores políticos con trayectoria, con historia, con una experiencia de lucha muy fuerte. El plan de lucha del 63, que forjó a la 62 de la CGT, a esta gran burocracia sindical, son trayectorias muy importantes. Y se disputan el poder. Y llega Perón, y llega el peronismo al poder, ¿y quién va a conducir este proceso? Esa es la pregunta. Está claro que va a conducir Perón como autoridad, ¿no? Perón, digamos, el fundador del movimiento peronista es Perón, y cuando Perón hablaba todos, digamos, asimilaban esa palabra como la de la autoridad. Por lo menos hasta ahora, ¿sí? Y ahora, ¿Perón hacia dónde va a ir? Los sectores juveniles, la tendencia revolucionaria entiende que Perón va a ser como el que va a liderar el proceso revolucionario de la transformación de la sociedad argentina con este proyecto de patria socialista, ¿no? Pero también están los sectores, la burocracia sindical, digamos, los sectores más, un poco más conservadores que plantean un peronismo más clásico, más tradicional, ¿sí? Y para los cuales estas organizaciones radicalizadas de izquierda, inclusive dentro de los gremios, son un obstáculo, les disputan el poder, ¿sí? Hay una confrontación política al interior del peronismo, ¿sí? ¿Se entiende eso? El retorno del peronismo lleva al plano institucional y plantea un contraste muy fuerte que hay que resolverlo entre sectores antagónicos dentro del peronismo. Y que no están solamente esperando que Perón gobierne, sino que quieren que ese gobierno vaya para un lado. Está claro esto, ¿no? O sea, al principio no es un desafío claro, pero empujan dentro del peronismo para ocupar espacios de poder institucional y ocupar espacios políticos, ¿sí? Y Perón está en este momento tensionado por esta cuestión, ¿no? En algún punto ahora vamos a ver el tema de Ezeiza, ¿no? Ezeiza es un símbolo de esta confrontación. Y hablamos antes de proyectos antagónicos y excluyentes. Acá hay proyectos dentro mismo del peronismo. Antes era, el peronismo contra aquellos que lo querían erradicar de la sociedad, ¿no? La revolución libertadora, ¿sí? Ahí Cristian pregunta, ¿es una puja de poder con Perón o contra Perón? Es una puja de poder que va mutando. Y esto es lo que ustedes tienen que saber describir, porque si piensan, ya casi decía algo sobre el trabajo integrador, ¿no? Pero el ciclo del tercer gobierno peronista, está bueno que ustedes lo entiendan con estos cambios, ¿no? Al principio tiene una situación, durante el gobierno va cambiando y finaliza de otra manera, ¿sí? Entonces no es contra Perón, en principio no es contra Perón, todos reconocen a Perón como el conductor, ¿sí? Sí, yo entendí más que van contra contra el sindicalismo, digamos. Esa es la nueva, o la gente joven, o todos los de la izquierda, Sí. lo que buscaban era sacar a esta burocracia, y en realidad Perón cuando vuelve se da cuenta que no va a poder controlar a esa gente joven y revolucionaria y se vuelca para los viejos sindicatos, digamos, para Claro, pero que estaba antes. sí, sí, ahí hay una, digamos, No, muy en criollo, ¿no? Te lo digo. diga. Pero como que de alguna forma los usa, como que es para su regreso, después medio se da cuenta que no, o sea, eso es lo que yo hice, la lectura que yo hice, ¿no? Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Tampoco es que los usa solamente porque, no sé, Perón quería ser una figurita, digamos, de política. No, yo sabía que era la parte revolucionaria con la que iba a poder contar para ir en contra del régimen, digamos.
Pero ahí está, digamos, ahí se entiende lo que llaman la realpolitik, ¿no? La política real, la política pragmática. Vean cualquier serie esas de Netflix, ¿no? Esas las que, no sé, no sé, hay que Olvidate, no puedo ni mirar nada. no comparen esa serie de Netflix con el peronismo, por favor, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? ¿No? Para entender esa política en la que se hacen, digamos, en función de la conquista, la conservación del poder, se hacen cosas que a veces inclusive resultan contradictorias. La política pragmática de construcción de poder tiene que ver con esto. Y si había un cuadro político que sabía hacer esto, ese era Perón. ¿Sí? A ver, sí, se está utilizando los recursos. Yo lo dije idioto, no es que esa la palabra, la dije bien en No, pero está bien, se entiende. ¿Se entiende? Y que en realidad, si uno lo mira así, digamos, tiene esa lógica, ¿no? Y que además, inclusive, los mismos sectores juveniles en un momento se sienten traicionados. Vamos hacia eso, ¿sí? ¿Por qué se sienten traicionados? Porque se sienten usados, ¿sí? O sea, ellos pensaban que iban a quedar en esos lugares y él después los corre. sí, porque además también hubo una arenga del mismo Perón de, digamos, acá hay un trasvasamiento generacional. ¿Qué significa el trasvasamiento generacional, no? Hay un cambio, ahora van a conducir ustedes, ¿no? Frente a las acciones armadas, y bueno, a los muchachos se les va a veces las manos, decía Perón, ¿no? Como que enmarcaba esta cuestión, después los va a combatir, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque una cosa es estar fuera del poder y otra cosa es estar en el poder. Cuando el peronismo vuelve al poder, Perón se transforma, digamos, por fuera es una estratega que usa las fichas que tiene a disposición para construir poder y transformar el escenario para la vuelta del peronismo al poder. Cuando está dentro del poder, cuando asume la conducción, ya es otra, digamos, no es el conductor de un movimiento, es el conductor de una nación, ¿sí? Que tiene que ordenar, que tiene que poner en orden en lo político, en lo económico, en lo social. Y ahí ya cambia el rol, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. No justifico las cosas, digamos, después hizo cosas bravas, ¿no? Este tercer gobierno peronista, toda esa cuestión idílica que surge con el peronismo, con Perón, acá se pone en cuestión, hay contrastes bastante importantes, pero bueno, cada cual esto lo reflexiona y busca sus fuentes para tomar una opinión. Pero yo quería caracterizar esto, ¿no? No es lo mismo ese Perón afuera que ese Perón adentro, ¿sí? Y esa cuestión de la política por fuera y la política adentro. Y esto es importante lo que decía Jimena, ¿no? Diferenciar esto también, no solamente dentro del ciclo peronista del 73 al 76, sino dentro de esa figura del peronismo afuera del poder y el peronismo dentro del poder. ¿Sí? Y esto también se explica siguiendo ese modelo que decía, creo que Cristian lo mencionaba también ahí, ¿no? La caracterización que hace Svampa del peronismo, de este tercer gobierno peronista. Diferencia 3 etapas claras. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Tiene que ver con las presidencias también, ¿no? Las presidencias van marcando, no es que los presidentes marcan la lógica, sino que la lógica social y política marca las presidencias. Salvo que, bueno, Perón se muere y eso es una lógica que trasciende a la confrontación política. Pero es importante que tengan en cuenta esas etapas, ¿sí? Para no después decir que el tercer peronismo es un momento en el que se enfrentan los grupos armados con la burocracia, no es solamente eso. ¿Sí? Hay tensiones que hay que caracterizar ahí. Y hay momentos diferentes. El 25 de mayo del 73 llega Cámpora, ¿no? Al gobierno. Cámpora, ¿con qué sectores se identificaba más a Cámpora? Que claramente cuando se habla de la Cámpora, ustedes saben, tiene que ver con Héctor Cámpora, ¿no? Este presidente vinculado, si no lo saben, bueno, lo aclaro por las dudas. Héctor Cámpora, el tío, le decía, el tío Cámpora. Con la juventud peronista era más muy bien, importante. Muy bien. Si uno se para en ese momento y lo mira en perspectiva, mira la foto de ese momento, dice, bueno, Cámpora al gobierno, Cámpora al presidente, esta puja se da, digamos, para un lado, ¿no? Los sectores de la juventud peronista, los sectores más vinculados con esta tendencia revolucionaria son los que empiezan a ganar más espacio,
¿no? Hay un reparto de ministerios bastante particular, los más importantes terminan cayendo en los sectores más vinculados con la izquierda peronista, con los sectores juveniles. El Ministerio de Trabajo va para el 62, y bueno, acá hay, y también con estas elecciones, en el interior, digamos, no sé si me gusta llamar el interior, porque los del interior se enojan y tienen razón, ¿no? El interior no hay un exterior y el interior de todos somos lo mismo, pero en las provincias, vamos a decir así, ¿sí? En Córdoba, en Buenos Aires, hay elecciones y también hay una gran presencia de la izquierda, ¿sí? Y hay un avance de los sectores que representan esta patria, a esta tendencia revolucionaria, a este sector de la juventud peronista, ¿sí? Hay un espacio institucional ocupado en parte por el sector más vinculado a la centroizquierda y a la izquierda del peronismo, ¿sí? Con Cámpora asumiendo este espacio de poder. ¿Y qué pasa entonces? ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con los otros sectores? Porque también acá hay un tema, ¿no? Hay una frase recurrente que aparece en muchos lados, ¿no? Bueno, y Cámpora al gobierno, Perón al poder, y después Cámpora renuncia y asume Perón. Y me sintetizaron tres en acontecimientos, que así aparecen sueltos, 3 meses que son recontra conflictivos. Acá hay un momento, ¿no? El momento de Cámpora que llega al gobierno, ¿sí? Svampa dice, hay una movilización digamos, de grupos sociales muy intensos que luchan por un cambio, una transformación social. Es un momento como digamos, de euforia y de victoria, de retorno del peronismo al poder, ¿sí? Se liberan los presos políticos. Es como un momento de, bueno, llegó la hora, ¿no? Tanta lucha, valió la pena, llegó la hora. Pero eso se va transformando, como dijimos antes, en esta lucha interna, ¿no? El sindicalismo combativo, los intelectuales parecen que son los que ganan la pulseada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes quedan disconformes con esto? ¿Quiénes empiezan a presionar? ¿Quiénes empiezan a plantear que, digamos, está todo bien con Cámpora, pero en realidad el líder es otro? No es muy difícil, piensen. ¿La juventud peronista es la que lo rechaza? No, la juventud peronista lo apoya. Cámpora es un representante de la juventud peronista, de los sectores juveniles. ¿Quiénes están del otro lado dentro del peronismo? Bueno, lo digo yo. La burocracia sindical. Ahí está, gracias Martina, menos mal me salvaste. ¿Sí? La burocracia sindical, ¿sí? Esos que habían, digamos, porque acá hay una lucha también muy litúrgica, ¿no? Muy de la liturgia peronista. ¿Quiénes habían puesto el cuerpo por Perón? ¿Quiénes habían luchado por Perón cuando Perón no estaba? Bueno, la resistencia peronista, ¿no? Los sectores gremiales que asumimos la lucha desde el 55. No, los jóvenes que luchamos contra la represión de Onganía, que nos organizamos, ¿no? Y acá hay una cuestión de identidad, ¿sí? ¿Quién representa el peronismo en ese momento? ¿Quién va a ser el proyecto que, digamos, va a tener más aplomo en este momento? Bueno, la burocracia sindical, la 62 presionan, ¿no? Dicen, bueno, acá el verdadero liderazgo tiene que ser de Perón, ¿sí? Toda esta lucha la hicimos para que vuelva Perón, no para tener, digamos, a Cámpora en el gobierno. Y hay distintas presiones y distintos mecanismos de acorralar, si se quiere, a Cámpora, que llevan a la renuncia de Cámpora, una renuncia que tiene que ver con eso, no con una renuncia de, bueno, ya llegué, ahora que venga Perón, ¿sí? No es así, no es tan simple como eso. La renuncia de Cámpora tiene en el medio un interinato de Lastiri,
se convoca a elecciones y gana la fórmula Perón con su mujer Isabel Perón, María Estela Martínez Isabelita, María Estela Martínez Perón, que ya vamos a ver, ¿sí? Y acá hay otra etapa, que ustedes no me las están nombrando. ¿Por qué? Porque me parece que no leyeron el Svampa. Bueno, segunda etapa. Primera etapa, esa que describimos antes. Parece que llegamos, parece que finalmente alcanzamos el poder y ahora vamos a transformar la sociedad, el país, la patria socialista, se interrumpe. Llega Perón, ¿sí? Y en este periodo, digamos, este periodo que va desde la renuncia de Cámpora hasta la llegada de Perón, se da la cuestión de Seiza. Yo había pensado en algún video que mostrara el tema de Seiza, pero después me acordé que se ven mal los videos, así que dije, ni lo voy a intentar, ¿sí? Después, si quieren, se los mando. Vean algún video sobre digamos, lo que pasó en Ezeiza. ¿Alguien sabe qué pasó en Ezeiza? Algo lo mencionó Daniel en su... En el video. En el video. ¿Sí? También otra muletilla, ¿no? La masacre de Ezeiza. Bueno, pero ¿por qué es importante la masacre de Ezeiza? Llega Perón y van todos a recibirlo al aeropuerto y hay pujas, digamos, por los lugares que se iban a ocupar, digamos, es como que yo me pongo más adelante y vos te tenés que quedar atrás. Es una puja de poder entre los sindicatos y los seguidores de Perón. Entonces ahí se produce un momento de mucha tensión en donde las Fuerzas Armadas reprimen a los manifestantes y entre ellos es el problema. Es el problema. Sí. Perdón. Entonces, bueno, ahí empiezan a enfrentarse entre ellos para ganar estas posiciones, ¿no? Y bueno, desdibujan todo aquello que iba a ser considerado como un festejo, como la gran llegada de Perón, y se ve teñida de sangre. Muy bien. Por decirlo de alguna manera. Mercedes lo contó así bastante, digamos, lo endulzó un poco, ¿no? Está muy bien, ¿sí? Svampa puede ser que sea ese el segundo momento que dice sobre peronista versus peronistas. Peronistas versus peronistas, muy bien. Y eso es importante, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, acá hay algo que se está, que discurre, ¿no? Que transcurre fuera, digamos, no aparece públicamente la conflictividad. Aparecen episodios aislados, ¿no? Aparecen, digamos, en persecuciones, en acontecimientos aislados, pero Ezeiza marca la emergencia de eso que está, ¿no? Como subterráneamente transcurriendo en el peronismo, ¿sí? Y esa cuestión que se viene, digamos, se viene empujando desde antes de la llegada de Cámpora al poder, ¿sí? Confluye en este momento en el que... ¿Y por qué es importante Ezeiza? Porque, bueno, claramente, ¿no? El movimiento peronista va a buscar a su conductor. Y los sectores de derecha piensan que viene Perón, que va a ser su conductor y que va a encarnar su proyecto. Los sectores de izquierda piensan que viene Perón y piensan lo mismo, ¿sí? Este es el problema. Ezeiza condensa eso, ¿sí? Proyectos antagónicos y además está proyectando también, digamos, está manifestando, ¿sí? Cómo se iban a resolver estas tensiones, ¿sí? Ahí Mercedes decía, las Fuerzas Armadas. No fueron las Fuerzas Armadas, ¿sí? El acto lo organizan, digamos, sectores de la derecha, ¿sí? Sectores vinculados con las burocracias sindicales también, toman el palco. Cuando, digamos, van montoneros, va la juventud peronista, son millones de personas. Esto es así, es literal, ¿no? Van caminando de Ezeiza, es un mar de gente, pero muchos iban armados, ¿sí? Ustedes saben que ya en este momento la cuestión de la violencia, pues, digamos, la lucha armada estaba planteada desde las organizaciones peronistas, pero también, digamos, los sectores, digamos, vinculados con la derecha también iban armados. La confrontación se daba, y acá está la cuestión excluyente. Esta exclusión se está dando en este momento, ¿sí? Entre proyectos. Y acá emerge y choca, se colisionan,
Claro, y ahí, digamos, también tira un poco por tierra el tema de la implementación del proyecto nacional y popular que tenían pensado Perón y su gente, digamos. Exactamente, y esta cuestión del populismo imposible, ¿no? Digamos, el populismo no, ojo, ya lo hablamos otras veces, el populismo hoy se usa como una palabra despectiva, no nos vamos a meter en una, no sé, discusión teórica sobre ciencias sociales y ciencias políticas. Populismo no es una mala palabra, lo utiliza la derecha como una mala palabra. Populismo, ¿a qué se refiere? Digamos, el protagonismo del pueblo en el poder, ¿no? ¿El pueblo puede gobernar en este momento? ¿Sí? Digamos, a través del peronismo. Acá hay un problema. ¿Quién encarna, digamos, qué proyecto encarna las demandas populares? ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese proyecto? Esto el peronismo no puede, esa cuestión de tensión política se traslada al interior del peronismo que no, el peronismo no lo puede resolver. Y el mismo Perón tampoco lo puede resolver. ¿Sí? Y Ezeiza es el momento en el que eso se expone públicamente. ¿Sí? Se revientan a tiros. Vean, después les mando, si alguno o alguna me pidieron lo de la intervilla, si no lo mandé, ahora que me acuerdo, así que lo voy a mandar. Pero después les mando, o busquen en YouTube algo de Ezeiza, la masacre de Ezeiza, van a ver lo que fue. ¿Sí? Bueno, Perón no aterriza en Ezeiza, no puede hacer nada, creo que aterriza en Morón, ¿sí? Y al otro día da un discurso en el que no menciona nada sobre sobre los asesinatos que ocurrieron, sobre la violencia. La juventud peronista y los sectores, digamos, de la izquierda pensaban que iba a condenar, porque en realidad muchos dicen que fueron los sectores de derecha desde el escenario los que empezaron a disparar y los que iniciaron toda la confrontación, pero no dice nada sobre esto, no condena. Lo único que dice es que nadie se va a poner la camiseta del peronismo para hacer, digamos, para llevar las cosas para su propio molino. No lo dice de esta manera, pero medio como que condena, ¿sí? Que lo desafíen y se planta por encima de cualquier disputa, ¿no? Esto ya empieza a generar una tensión, porque muchos empiezan a esperar, hay expectativas respecto de la conducción de Perón, y quieren que Perón retome sus proyectos, y que conduzca en base a sus propuestas, ¿sí? Y se encuentran con un Perón que no, digamos, ya, como hablábamos antes, ¿no? El Perón ya no es ese que está por fuera del poder. Perón es un Perón que va a ingresar al poder y que va a tratar de domar a este tigre salvaje que es el peronismo en este momento, ¿sí? Bueno, ¿qué hace Perón? No dice nada sobre esto y es más, hasta le marca la línea a los sectores más revolucionarios, si se quiere. Y acá se inicia la segunda etapa que dice Svampa, que ustedes no me la mencionan, pero alguien dijo así, peronistas contra peronistas. Acá se empieza a radicalizar esa cuestión, ¿no? El peronismo empieza a dar su batalla interna. El periodo de guerra interna. ¿Cómo? Periodo de guerra interna, lo llama. Sí, no me acuerdo si lo llama así, pero es probable. Es una lucha interna sangrienta, ¿sí? Y a Perón se lo coloca como el árbitro, claro, Perón estaba arriba de digamos, ¿hacia dónde va a ir, digamos, la opinión de Perón, ¿no? Bueno, acá surge con fuerza el problema de institucionalizar fuerzas desiguales. Llega Perón al poder, ¿sí? Y Perón tiene que lidiar con esto. ¿Cómo hace para lidiar con esto? Es un dilema importante que ahora vamos a profundizar. La tercera etapa es la etapa de Isabel, ¿sí? Cuando muere Perón en el año 74, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo lidiar con estas cuestiones? Acá hay primero el tercer gobierno peronista tiene tres ejes, digamos, que hay que resolver. El primero es el político, ¿sí? Que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Cómo encarar esta conducción de organizaciones diferentes, políticas, ¿no? Desde organizaciones armadas hasta la burocracia sindical, hay un escenario político efervescente que viene desde antes, ¿sí? Que hay que ordenar, ¿sí? A ver, que Perón vuelva en este momento no es una casualidad. Hay un acuerdo inclusive de la oposición, de que es el único que puede encauzar democráticamente esta situación. Y si viene después de 18 años de proscripción es porque ya se dan cuenta que
no hay otro que pueda, ¿es esto o ya después de esto no sabemos qué viene, ¿no? Bueno, viene Perón y a ver, Perón a resolver esta cuestión. Bueno, ¿puede Perón resolver esta cuestión? Se hace difícil, se hace complejo por esto que estamos mencionando. La crisis económica, otro tema. ¿Qué propone el peronismo con Cámpora y luego continúa con Perón para resolver la crisis económica? El pacto social. El pacto social. El pacto social, muy bien. Es un pacto social que tiene que ver con lo económico, pero también tiene que ver con lo político, ¿no? Es bajar las tensiones entre el capital y los sectores trabajadores. Todos tiramos para el mismo lado. Hay que sacar la economía adelante. Digamos, ¿qué propone el pacto social? No lo voy a decir yo, porque ya estoy hablando mucho. Era un arreglo para congelar precios y salarios. Arreglaban las empresas con los sindicatos. Muy bien, mantener un equilibrio en la economía gracias a un acuerdo político. ¿Sí? ¿Y qué tenían que hacer los sindicatos? ¿Y qué tenían que hacer los empresarios? Los sindicatos no hacían huelga, no hacían... Exacto. Perdón, sí. No, y calmar a la gente el tema de los aumentos de sueldo, y tenían que como bajar los ánimos, y por el otro lado los empresarios sostenían los precios, no había aumentos. Muy bien. Se equilibra en un punto hasta que se salga de esto. Muy bien. Este era, digamos, el gran acuerdo económico, que también era un acuerdo social y político, ¿no? Bueno, para poner esto en orden, vamos a hacer un esfuerzo todos, ¿sí? Y era un compromiso con, digamos, el que podía garantizar esto claramente era Perón, ¿no? Que podía mantener al sindicalismo, a la CGT al límite, ¿sí? El que podía negociar con la pequeña, la mediana empresa, algunos sectores de la burguesía nacional para que no avancen en sus pretensiones de romper el acuerdo de precios. Bueno, esto en principio se mantiene con un gran esfuerzo, pero vamos a ver que empieza, digamos, la situación luego se empieza a desbordar, ¿sí? Y bueno, la conflictividad social también es un tema a resolver, ¿no? Hay una conflictividad social que tiene que ver con eso que veíamos ya desde el Cordobazo, ¿no? Esta cuestión de no todas las acciones políticas tienen que ver con, están organizadas y enmarcadas en un plano institucional, en un plano que puede ser conducido desde las corporaciones sindicales, ¿sí? Hay una práctica y hay una gimnasia política de reclamos que tiene que ver con la acción directa y no necesariamente están enmarcadas en partidos políticos y en organizaciones gremiales, ¿sí? Y esto genera un cierto clima de inestabilidad, si se quiere, ¿no? Para los sectores más conservadores de la sociedad. Bien. Bueno, Perón asume. Y cuando asume, hay un acontecimiento importante que tiene que ver con esta tensión entre los sectores que están confrontados dentro del peronismo. ¿Cuál es ese acontecimiento? El acto en la CGT. Esperá, es un acontecimiento violento. Tiene que ver... Matan a Bandor, ya lo habían asesinado, Bandor ya estaba... Va por el lado de Bandor, pero ya no era Bandor, era otro. ¿El asesinato de Rucci? El asesinato de Rucci, que es el sucesor de Bandor, ¿no? Secretario general de la CGT, de la UOM también, ¿sí? Era amigo íntimo de Perón, ¿sí? Hay una famosa foto en la que Perón baja del avión y está Rucci sosteniéndolo un paraguas para que no se moje, ¿sí? Y esto es un mensaje que los sectores de la izquierda le envían a Perón, ¿sí? La violencia también es un mensaje en este momento, ¿sí? Asesinan a Rucci como marcándole la cancha a Perón. Y acá hay un desafío nuevo hacia la autoridad del conductor del movimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que el primero había sido ya con Bandor, ¿sí? Acá ya hay un desafío, acá se empieza a desafiar. Es un claro mensaje de tenemos que encarar las cosas hacia un lado, este es el enemigo, ¿sí? Pero asesinan a una persona que era, digamos, un amigo, casi digamos, era una persona entrañable para Perón, y Perón lo ve como algo personal, inclusive, ¿sí? Esto. Y acá se decide
definitivamente a encauzar, digamos, a apoyarse en lo que él denomina, digamos, la columna vertebral del peronismo, que es la burocracia sindical, ¿sí? Y esta cuestión, ¿no?, de cómo van mutando. Antes eran los jóvenes, ahora en el poder, los jóvenes, digamos, ya no son, digamos, no hay una conducción tan clara de estas agrupaciones juveniles sin resignar esa autoridad, ¿sí? Le proponen un proyecto en el que él se tiene que, de que él lo tiene que tomar y que tiene que ir hacia ese lado. Y Perón no está, digamos, enrolado en un proyecto en particular, sino que va a gobernar. Y para gobernar necesita apoyarse en sectores que le den más confianza respecto del mantenimiento del orden. No deja de ser un partido del orden, también el peronismo, ¿no? Un partido de la democracia. Democracia en términos partidarios. Bueno, Perón entonces se va a apoyar en el ala sindical, ¿sí?, del peronismo. Digamos, esto lo termina, el asesinato de Rucci termina de saldar, digamos, las dudas que tenía, ¿sí? Y acá arranca un proceso que, no sé si es Bampa, lo denomina purga ideológica, ¿no? No sé si lo dicen estos términos, ¿no? Pero se empieza a desplazar a los sectores vinculados con Cámpora y a los sectores vinculados con Perón. Los echa, claro, ahora vamos hacia eso, vamos hacia el punto del acto del 1 de mayo del 74, ¿sí? Pero primero hay una purga ideológica. Esto es un proceso que se va dando, ¿no? Estas tensiones se van resolviendo con Perón en el poder. El asesinato de Rucci, una purga ideológica que empieza a desplazar a gobernadores peronistas, diputados peronistas, ¿sí? Se empieza a correr del espacio institucional a todos los representantes de ese proyecto de la tendencia revolucionaria, los sectores juveniles, se los desplaza y se va avanzando en las posiciones más de derecha, más conservadoras del peronismo, avanzan sobre esas posiciones, ¿sí? Y acá también hay un mensaje para la izquierda, para esta tendencia revolucionaria. Ustedes no son parte de esto, ¿no? ¿Sí? Algunos autores hablan de la teoría del cerco, como los sectores juveniles y los montoneros empiezan a pensar que en realidad Perón no piensa esto, sino que la gente que lo rodea le llena la cabeza, hablando mal pronto, nadie va a ponerle llena la cabeza, pero le pasan el cuento de una manera y Perón está leyendo la realidad de otro lugar, ¿sí? Y en realidad esa era la imposibilidad de estos sectores de ver que Perón no estaba yendo para el lado que ellos querían, ¿no? Pero era muy difícil, digamos, romper con el peronismo. Ellos se identificaban peronistas y ese peronismo, ese gobierno iba en contra de sus intereses, ¿sí? Así que esto funciona durante un tiempo, pero, digamos, como bola de nieve, esto va creciendo y va determinando que las fuerzas se vayan, digamos, equilibrando o desequilibrando hacia uno de los costados, ¿no? Otra cuestión importante en este momento es la ley de asociaciones profesionales, ¿sí? Estos son hitos que ustedes deberían tener claros, ¿no? ¿Y por qué la ley de asociaciones profesionales es un acontecimiento importante en esta puja de estos proyectos? ¿Por qué piensan? A ver si se imaginan qué tipo de ley de asociaciones profesionales se restituye en el 74. Monopoliza a los sindicatos, es decir, los vuelve a concentrar, y todos los sindicatos que eran más locales los desarticula con esta ley. Muy bien, muy bien. Nuevamente la ley de asociaciones profesionales, otra vez, ¿no? Esa cuestión más piramidal de la organización gremial, ¿sí? Un sindicato por rama, estas cuestiones de prolonga los plazos de las autoridades gremiales en los sindicatos, consolida la burocracia sindical, ¿sí? Eso tenía que ver con cuando estaban con los gremios, que era por empresa. Entonces, bueno, lo que hace, que por eso sí. la gente de Córdoba y tenían fuerza, luz y fuerza, justamente, ¿no? Sí. Porque negociaban por empresa. Entonces ahora cuando se vuelve la ley de asociación profesional, es como que ellos vuelven a tener la negociación colectiva.
Exactamente, eso había pasado, digamos, eso es lo que había pasado antes, ¿no? Lo que había Sí. habilitado la formación de sindicatos clasistas en CITRAC, CITRAM, qué sé Sí. yo, estas empresas, ¿sí? Creo que con Frondizi había, digamos, o con Ilia, no me acuerdo, habían salido, no, con Ilia, había salido una ley para romper precisamente, digamos, el poder sindical, para que las empresas negocien convenios con sus trabajadores aparte de las, digamos, y esto funcionó, digamos, el poder a los sindicatos. claro, para debilitar a las secciones, a las regionales, claro. Funcionó esto, digamos, como digamos, una posibilidad para que surjan, digamos, disputas internas dentro de las empresas que generen una dirigencia de izquierda, casista, ¿sí? No es lo mismo luchar contra el aparato regional y nacional de un sindicato que luchar dentro de una empresa mano a mano con una comisión, ¿sí? Este es el punto, ¿sí? Bueno, la ley de asociaciones profesionales nuevamente vuelve a consolidar la estructura corporativa, ¿sí? de los gremios. Y a ver ustedes entonces cómo relacionan esto con los casos que tenían que analizar para hoy. Que son de estos años, ¿no? 74, 73, 74, 75. ¿Cómo los relacionan? Vamos a hablar de este movimiento, de este momento del movimiento obrero. No hablemos ya, no pensemos estamos viendo cronológicamente, vimos a Cámpora, ahora Perón, la purga ideológica, la ley de asociaciones profesionales. Llegamos a un momento en que hay un escenario en el que ustedes ya pueden dar cuenta de estos conflictos que vieron en este momento, ¿sí? En este periodo. Esas tensiones que ustedes describieron en Philips, en la Sindar. ¿Qué encontraron ahí a nivel de actores? Vamos por lo primero. ¿Cómo se producen estos conflictos? ¿Dónde se producen? ¿Son huelgas masivas? ¿Son paros nacionales? ¿O son otro tipo de acciones? No, se producían en las propias fábricas. Muy bien. Son tomas de fábricas, muy bien. Son conflictos por empresa, ¿no? Son conflictos en empresa. Esto habla de, digamos, de una lógica también. Si son por empresa es porque hay una conflictividad ahí, en el mismo lugar de trabajo. ¿Y qué más? ¿Quiénes participan de esto? ¿Quiénes participan de esos conflictos? Ustedes trabajaron. Cítenme algún ejemplo de los que trabajaron. Astarza, Philips, Asindar, Molinos. No son casuales estos conflictos. Y tienen que ver con el proceso que estamos viendo y con lo que vamos a ver la clase que viene. Con mi compañera tomamos el de Terraúzi y lo que vimos fue que en un primer momento se organizaron una asamblea y decidieron llevar una propuesta a la patronal y la patronal como que directamente atacó, ni siquiera les dio, o sea, despidió personal, ni siquiera les dio el lugar a la negociación. Entonces, recién ahí los trabajadores tomaron la decisión de tomar un accionar y el ministerio intervino llamando a una conciliación. Lo relevante fue que la conciliación fue con los dirigentes del sindicato y no con los propios trabajadores, obvio por la modalidad que se llevaba a cabo, de negociar el conflicto. Finalmente los trabajadores terminan perdiendo, o sea, las personas que habían, los trabajadores de base que habían pedido las reivindicaciones, terminan perdiendo y la patronal ni siquiera reincorpora a los despedidos. Entonces, ¿y por qué pierden? ¿Qué? ¿Por qué pierden para ustedes? ¿Por qué se pierde ese...? Porque la representación estuvo en manos de los dirigentes que estaban, no sé si se dice como del lado de la patronal, pero no representaban ni reivindicaban lo que los trabajadores estaban pidiendo. Muy bien, muy bien. Tenemos entonces actores acá la patronal, digamos, sectores vinculados con los gremios, los sindicatos, ¿sí? Si se quiere algún tipo de burocracia sindical, no lo llamemos sectores burocráticos o sectores como más conservadores, si se quiere, dentro de la dirigencia gremial, y reclamos de base
que, digamos, desafían al poder de la empresa y al poder de los sindicatos, ¿sí? Y el Estado reconoce el conflicto, pero actúa con el sindicato. Ahí todo ese escenario dice muchas cosas, ¿sí? Ustedes tienen que saber qué dice eso. Más allá de describir ese conflicto, está bueno que ustedes piensen qué está pasando. Porque si ustedes entienden eso, entienden la lógica que está sucediendo en otros lados, ¿sí? Muy bien, lo de Terrabusi. ¿Qué más? Vamos a tomar algún otro ejemplo más. Uno o dos ejemplos más. Terrabusi. Yo leí los de Philips, leí de Molinos, creo también. Así, de Villa Constitución también. No se animan a charlar, che, bueno, no es tan grave. Aprovechen además que estamos con una pantalla, en clase, en el aula, hubiese sido otra cosa. Ahí me meto entre los bancos y les hago hablar, y las hago hablar de prepo. Bueno, no, yo quiero que hablen ustedes. Quiero que alguno o alguna me cuente qué vieron en estos conflictos. Si no, no les voy a creer que escribieron en los trabajos. El de Milagros por lo menos sé que lo escribieron, porque ya contó. Vamos, del resto. ¿Qué se acuerdan? Profe, a Sí, nosotras nos tocó Molinos de... Uy, me estoy escuchando a mí mismo. escuchamos Sí. nosotros, ¿eh? Molinos del Río de la Plata, en donde los trabajadores lo que exigen son reivindicaciones y dejan de lado a los dirigentes sindicalistas y a los delegados. Y después le piden la... Ahí se escucha un poco bajo, esperá. Ahí se escuchó, a mí por lo menos yo escuché bajo. A ver ahí. Ahí se escucha bien. Que a nosotros nos tocó la empresa Río de la Plata, en la cual los Sí. trabajadores lo que exigen son reivindicaciones, pero dejan de lado a lo que son los dirigentes sindicalistas y a los delegados, e inclusive les piden la renuncia. Datazo, ¿no? Los mismos trabajadores van contra, digamos, los delegados que no respondían a las demandas de las bases. ¿Sí? Modo de acción, ¿qué hacen? Bueno, ellos No es una toman pregunta, sí. No te Ellos quiero toman- presionar con las preguntas, pero me interesaba eso. Sí, contanos más de Molinos. Bueno, ellos toman la fábrica, exigen reivindicaciones, pero les dan como una respuesta en la que lo van a solucionar, pero en realidad son falsas promesas. Entonces después creo que echan al personal y vuelven a tomar la fábrica. Toma de fábrica, importante. Esta es una experiencia acumulada también, siempre hablamos de experiencia acumulada. Las acciones que hacen no son casuales, ¿sí? La toma de fábrica es una experiencia acumulada, vienen del plan de lucha, vienen de, digamos, saben y vienen de este modo de acción directa, ¿sí? No están esperando ser convocados por las dirigencias sindicales. Hay una demanda y actúan, se organizan y las bases actúan en forma autónoma, ¿sí? Y esto es importante porque esto es una tensión muy fuerte. Para lo que parece un caso puntual, termina siendo después una relación de poder, una relación de fuerzas que se va a dirimir de una forma muy violenta. Bien, ¿qué más? ¿Cómo sigue el conflicto de Molinos? Bueno, no logran un acuerdo entre las partes y se mete lo que sería el Ministerio de Trabajo para dar soluciones, para dialogar y negociar tanto la empresa como el sindicato. Bien, el Estado interviene. Sí. Es un Estado que interviene, por lo pronto interviene. Si es un Estado, es el gobierno peronista, interviene en el conflicto laboral. En otros no va a intervenir, pero este interviene. Y entonces, Se elige una comisión interna para que accione frente a estos hechos y que ponga una suerte de presión sobre la empresa para que proceda a realizar unas inspecciones que no había hecho, que no había realizado. muy bien. ¿Y es un movimiento exitoso el de Molinos para los trabajadores? Para mí sí. Bien. Los trabajadores de base se organizan, se movilizan, desafían a los dirigentes sindicales y triunfan. ¿Qué otro conflicto? A ver. Profe,
Sí, Yo también hice la de Molinos y quería agregar que una diferencia de las dos tomas que hubieron es que la segunda hubo una continuidad en la producción. O sea, los trabajadores tomaron la fábrica sin supervisores ni nadie, ningún personal jerárquico, pero continuaron con la producción. muy bien, muy bien. Hay, digamos, también hay un dominio acá también hay ¿se acuerdan del tema del desafío? Allá voy a dar una pista que en realidad les quería preguntar, pero hay un desafío a la autoridad, ¿sí? Ya estaba, desde el 55 veníamos hablando de esto, del desafío a la autoridad al interior del establecimiento, ¿no? Es los trabajadores organizados que se plantan frente a la patronal, ¿sí? Acá, además de plantarse frente a la patronal, se plantan frente a los mismos representantes gremiales que supuestamente tienen que representar sus intereses, pero ellos mismos los denuncian porque en realidad dicen están más del lado patronal que del nuestro, ¿no? Funciona más como contención del conflicto para la patronal que como representante de los intereses de los trabajadores. Entonces ellos cuando ven esa situación, saltan ese cerco, ¿sí? Saltan digamos, ese límite y toman las cosas en sus propias manos y triunfan, ¿sí? Están organizados, hay solidaridad y hay una historia de solidaridad y de organización y es fuerte esa organización. ¿Sí? Son conflictos, en la mayor parte de los casos, exitosos por parte de las bases que desafían esta autoridad. Uno más. Había alguno más. Sí, así, claro. Es una estrategia también, ¿eh? Ojo, ¿no? Es una estrategia para decir, claro. ¿Y cuál era el conflicto? ¿Cómo se desarrolla el conflicto? ¿Te acordás? El- por Villa Constitución, ¿no? Ujú, muy bien. Porque la UOM iba a perder la representación gremial, ya había perdido, ¿no? Una representación gremial y la volvía a perder digamos, esto era una señal como de avance de las organizaciones de base sobre la organización más burocrática de la UOM, uno de los sindicatos más grandes, ¿sí? Y acá está la disputa fuerte, ¿no? Entonces se llama elecciones. ¿Y qué pasa en esas elecciones?
Muy bien. Generan una propia comisión interna de base, digamos, que surge de del mandato de esas bases, ¿sí? Digamos, en contraposición con esa conducción más desde el aparato gremial que planteaba la UOM, ¿sí? Más vinculada con los intereses y las negociaciones con la patronal, ¿sí? Que planteaba la UOM. Acá surgen demandas auténticas y autónomas de las bases que se defienden, se organizan, y es una lucha que se da en un periodo de tiempo largo, ¿eh? Hay que sostener esa lucha, y esa lucha se sostiene con solidaridad, con organización, no solamente de los trabajadores, sino de los vecinos. Piensen también que hay lugares, ciudades y pueblos donde, digamos, hay fábricas que son emblemáticas y que organizan a la sociedad también, ¿no? Si algunos de San Nicolás o algunas de San Nicolás, de Villa Constitución, es todo un cinturón que se organiza alrededor de algunas fábricas que, digamos, determinan la vida de la sociedad. Sí, Y acá le da trabajo a todo el pueblo. sí, sí, le da trabajo. Hay barrios que, digamos, barrios de viviendas que están vinculados con la fábrica. Esto es lo que se desmanteló con el menemismo en los 90, ¿no? Esta lógica social de vincular la comunidad con el trabajo. La lógica organizadora del trabajo en la sociedad tiene que ver con esto. Y acá se defendía también eso, ¿sí? No son solamente reivindicaciones económicas, ¿sí? Estas reivindicaciones económicas son también políticas. Sí, Sí, además también ideológicas, ¿no? Porque se los trataba como subversivos, digamos, a los que se organizaban y enfrentaban al poder de turno, digamos. Bueno, y aquí esto ya Mercedes está adelantando uno de los temas que, digamos, tiene que ver con por qué vemos esta conflictividad en empresas, desafiando al aparato sindical, ¿no? Ganando en estos conflictos posiciones sobre la patronal y sobre este aparato sindical, ¿sí? Hay una relación de fuerzas en la que esta cuestión que viene de base, que estos sindicalistas más combativos, que defienden los derechos y las conquistas de los trabajadores, se plantan y, digamos, no son fáciles de doblegar. Tienen convicciones, tienen principios y están organizados y son solidarios, y es una barrera que no puede doblegar la patronal, ¿sí? Y esto es importante entenderlo, porque este es el germen de lo que viene en el 76. Ya me estoy adelantando, pero si quieren entender el porqué de la dictadura cívico-militar del 76, lo vamos a retomar en la clase que viene, tenemos que entender esto, ¿sí? No eran 3 loquitos que tomaron el poder los militares, ¿sí? Eran 3 loquitos que representaban intereses. Martínez de Hoz era parte del directorio de Asindar, ¿sí? Y Martínez de Hoz fue funcionario económico de la dictadura. En la clase que viene vamos a ver cómo se cruzan los intereses patronales con la dictadura, cómo los militares vienen a hacerle el gran favor de disciplinar la sociedad a estos empresarios, ¿sí? Y vamos a ver quiénes son, digamos, estos actores sindicales van a ser gran parte de los que van a nutrir las filas de los desaparecidos, los perseguidos, los presos políticos, ¿sí? Ya me adelanté a la clase que viene, pero esto es importante. Y esa persecución arranca también acá, ¿sí? En esta purga ideológica que inicia Perón, también hay, digamos, López Rega, como representante del ala más de derecha del peronismo, un tipo que había sido cabo de la policía, que tenía, digamos, medio fascistoide, si se quiere, ¿no? Ocupa el lugar del Ministerio de Desarrollo Social, y desde ahí forma la AAA. ¿Qué significa la AAA? ¿Quién se acuerda? Vamos, Mercedes, lo estás diciendo y no tenés el micrófono prendido. Bueno, otro. Alianza Anticomunista Argentina. Alianza Anticomunista. Muy bien. Otra vez el indeseable, ¿no? Otra vez esta figura del indeseable. No es una cuestión, esto es una cuestión sociológica. Construir un enemigo para disciplinar, construir un enemigo para ordenar. Alianza Anticomunista Argentina. ¿Eran comunistas? Algunos eran comunistas, la verdad, muy pocos. Bajo esta cuestión de combatir al comunismo se combatía a quienes. Listas negras, te comías en la comisaría sin que nadie supiese de vos, te torturaban, te apretaban a tu familia, te hacían exiliar, ¿sí? Una fuerza parapolicial, la AAA, ¿sí? Que funcionaba como un mecanismo de presión para
disciplinar a los sectores más combativos, a los sectores más, digamos, más revolucionarios o más que planteaban más disidencia frente al orden establecido, ¿sí? Para contrarrestar la tendencia revolucionaria, López Rega crea la AAA, que es una fuerza parapolicial que secuestra gente, que asesina y que se transforma en una fuerza armada ilegal, ¿sí? Y que algunos lo ven, algunos no, de hecho es un antecedente de lo que luego fue el terrorismo de Estado. Se utilizan los recursos del Estado para, digamos, en forma ilegal, para generar miedo, orden en la sociedad y para perseguir a un sector de esa sociedad. Casualmente los más combativos, ¿sí? Intelectuales, el padre Mujica, digamos, diversas figuras de los sectores más comprometidos van a ser o eliminados o perseguidos por la AAA, ¿sí? Entonces acá se empieza a radicalizar esta tensión, ¿sí? No solamente en el plano sindical, sino en el plano social, ¿sí? Esta tensión, Perón ya estaba grande, Perón se apoya más en los sectores sindicales, más del aparato burocrático, como dijimos antes, y hay varias cuestiones en el medio, pero finalmente en el 1 de mayo, un momento, como mencionamos antes, ¿no? El 1 de mayo es un momento en el que es emblemático de la liturgia peronista. Perón va a hablar en el balcón de la Plaza de Mayo y otra vez confluyen los distintos sectores que componen el movimiento peronista. Ya los sectores juveniles y la tendencia revolucionaria venía con varias diferencias respecto a este nuevo gobierno, en el que, por un lado, pensaban que estaba, digamos, tenía un cerco que lo impulsaba hacia un lado, pero también empezaron a sospechar ya que Perón, digamos, era el que sostenía esta posición, ¿no? Y entonces, en el 1 de mayo también hay algunos videos que están interesantes para ver. Perón va a dar el discurso y desde esta lógica del diálogo que tiene la Plaza de Mayo, digamos, como espacio con Perón, los cánticos, qué sé yo, los sectores de izquierda empiezan a desafiar, la juventud peronista empieza a desafiar a Perón, le preguntan qué pasa a general, que se llenó de gorilas el gobierno popular, y Perón, lo quieren tapar a Perón cuando habla, y Perón los echa de la plaza, esta famosa, ¿no? Cuando Perón echa y los trata de imberbes. Imberbe quiere decir como que no tienen barba, como que eran adolescentes, que no habían madurado, ¿sí? Y acá se produce una ruptura, ¿sí? Una ruptura importante. Al tiempo encima, Perón se nos viene a morir. ¿Cómo va a hacer eso Perón? En el medio de todo este lío se muere, ¿sí? Y ahí sí, se imaginan tensión, movimiento peronista, tensión, la izquierda, digamos que ya estaba con un pie en el límite del peronismo, ¿sí? Que ya había sido desafiada por Perón y que ya lo habían echado de la plaza. Los sectores del sindicalismo avanzando, la AAA, ¿sí? Y encima una vicepresidenta como María Estela Martínez Perón, que es era una inepta para gobernar, ¿sí? Que no estaba calificada para gobernar, queda en el poder. Y acá empieza la tercera etapa que menciona Svampa, ¿sí? Y otra cuestión más, crisis económica por la crisis del petróleo, que eso lo van a buscar. Hay, digamos, los países productores de petróleo no realizan una acción de no vender petróleo, aumentan los precios internacionales de los productos importados y aumentan todos los precios. Y acá también esto pone en tensión el pacto social, ¿sí? Entonces ya todo eso que había sido al principio, como vamos a ver cómo se puede ordenar esto, acá se empieza a desbandar, ¿sí? En lo político, en lo económico y en lo social, ¿sí? Bueno, muere Perón en julio del 74, asume Isabelita, ¿sí? Y ahí empieza un proceso de desarticulación del poder de este gobierno peronista. Y encima a Perón se le ocurre decir en uno de sus últimos discursos, mi único heredero es el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Nada, los dejó a todos así como... esa frase no tiene, digamos, es un significante vacío, si se quiere, en términos lacanianos, ¿no? ¿Quién ocupa ese lugar? ¿Quién es el pueblo?
no dejó conducción habilitada, digamos, bueno, lío total. Crisis del pacto social. ¿Quiénes entienden que pueden avanzar sobre el espacio de poder? Las 62 organizaciones. Dicen, esta es la nuestra, ¿sí? No está Perón, hay crisis política, los sectores de izquierda están postergados, nosotros podemos avanzar sobre el gobierno, ¿sí? Plantean la salida de Helbar, que era el ministro que había puesto Cámpora en economía, la economía no se endereza, las 62 tampoco logran, digamos, confrontan con López Rega y con algunos sectores del poder, no logran avanzar sobre los espacios de poder, y en el 75 hay una crisis económica desatada por un plan económico que inicia Celestino Rodrigo, que es el famoso Rodrigazo, ¿sí? Que plantea por primera vez, dentro de un gobierno peronista, un plan claramente de ajuste sobre los trabajadores y las trabajadoras. Acá sí ya se desarticuló totalmente la alianza entre los sectores sindicales y el poder político, y de hecho los gremios realizan una protesta contra este Rodrigazo y le tuercen, digamos, la muñeca al gobierno de Isabel, ¿sí? Un proyecto de ajuste, el del Rodrigazo, de evaluación del 100%, aumento de los combustibles, aumento de los servicios públicos. Bueno, los sectores del sindicalismo se oponen a esto y se termina de debilitar la única base de poder que tenía Isabel Perón acá. ¿Se imaginan, no? Hay otra cosa. Piensen que en todo este momento las Fuerzas Armadas están ya mirando qué está sucediendo. No hay orden económico, no hay orden social, no hay orden político, siguen, digamos, la cuestión de la amenaza de las organizaciones armadas, ¿sí? Y piensen en esta trayectoria de estas semidemocracias, ¿sí? Ya se empieza a visibilizar que ahora Perón no está, ¿quién va a poner el orden? Isabel no puede, porque no puede manejar el poder. Después del Rodrigazo, López Rega, que es su principal asesor, renuncia, se tiene que ir. Y las 62 organizaciones, cuando ven todo este lío, tampoco, digamos, se empiezan a replegar, porque ven que es inviable la salida económica y política en este contexto. Isabel rompe con la CGT, rompe con los radicales, se queda prácticamente vacía en ese espacio de poder, ¿sí? Hay un desgaste institucional muy fuerte, ayudada por la presión de los grupos económicos, ayudada por la presión de la iglesia, de la prensa, ¿sí? Y hacia 1976, distintos actores políticos empiezan ya a visibilizar que, y algunos inclusive empiezan a tender puentes con las Fuerzas Armadas, que no los vamos a mandar al frente acá, pero muchos sectores económicos y políticos republicanos inclusive tienen charlas con las Fuerzas Armadas, que en marzo del 76, el 24 de marzo del 76, deciden interrumpir este proceso democrático y posicionar en el gobierno a una nueva dictadura cívico-militar. Todo este último tramo hice una reducción, digamos, esto lo recuperan ustedes, ¿sí? De los textos, lo tienen en Svampa, hay distintos videos que pueden leer, hay otros textos de referencia que pueden buscar en el programa, o me piden a mí, ¿sí? Pero se dan cuenta que no es lo mismo. El tercer peronismo no es, bueno, no es el gobierno de Perón. No es solamente una conflictividad entre burocracia, ¿sí? Y las bases, ¿sí? También hay una fuerte represión que se empieza a dar en este último año sobre los conflictos sindicales y sobre las bases sindicales. Se empiezan a perseguir de una manera muy violenta y muy fuerte. Y esto se continúa en el 76. ¿Sí? Estos conflictos que vimos empiezan a aplacarse un poco en algunos lugares por la fuerte represión que empiezan a recibir. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? ¿Está claro esto? Lo que vimos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Pueden ver los ejes que trabajamos al principio, los que mencioné, que por ahí escribieron? ¿Los pueden ver más claros ahora? ¿Pueden distinguir las 3 etapas de este gobierno peronista, los conflictos que suceden? ¿Sí? Vean el rol que asumen las 62 organizaciones y la CGT en este momento. Profundicen eso. Profundicen qué hacen las bases, digamos, las organizaciones sindicales.
busquen información adicional sobre estas cuestiones, ¿sí? Empiecen a desmenuzar un poco toda esta información y hagan un esquema de esto, por dónde van los actores, qué continuidad podemos darle con los actores de los periodos anteriores, de lo que viene, ¿sí? Bueno. ¿No tienen dudas, consultas? Vamos a hablar del trabajo integrador. Por ahora no, dice Sol. Y eso no sé si se refiere a que fue mucha información por hoy, todavía no leyó el texto de Svampa, pero bueno, vamos a preguntarle por las dudas. Bueno, del trabajo integrador. A ver, primero voy a hacerles una evolución general. Yo les escribí en el correo, ¿no? Que en los próximos días voy a ir enviando una devolución, digamos, por correo a cada uno, que es personal, con comentarios como les hago en los trabajos grupales. Los comentarios al costado tengo esas mañas, ¿no? De hacer comentarios al costado. No sé si es la mejor forma, pero me gusta indicar ahí en el costadito cuestiones puntuales. Una aclaración sobre eso. La calificación, bueno, la calificación del trabajo no es proporcional a la cantidad de comentarios que tienen ahí. No, digamos, no hagan esas ecuaciones matemáticas, ¿sí? El trabajo es una producción global. Cuando yo lo leo, entiendo que, digamos, comprendo si entendieron la consigna, si no la entendieron, si tienen desorganizada la información, si la pudieron organizar. Yo hago una lectura global de eso. Todos los que corregimos hacemos eso. Por ahí les marco algunas cosas que tienen que ver con cuestiones globales, cuando es necesario, y por ahí en otros casos les marco algunos puntos en los que se desvían para algún lado que no va, alguna información que para mí es polémica y que ustedes no desarrollan, para que ustedes tengan en cuenta, digamos, algunas sutilezas que por ahí se les escapan en la redacción. Pero no busquen una cuestión proporcional sobre lo que escribieron ustedes, lo que les marco yo y la calificación que me puso. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. Bueno, primer tema que les voy a mencionar. Les dije un montón de veces lo de la consigna. Lean la consigna plantea una relación, un problema, acontecimientos, conceptos que tienen que vincular. Ese es el punto, son 3 páginas. Ese es el punto. ¿Sí? No hablamos, digamos, los periodos enmarcan una relación, un concepto, un vínculo. ¿Sí? O acontecimientos. Acontecimientos que determinan ciertas estrategias de ciertos actores. Pero ese es el eje. ¿Sí? Y acá hay un problema, porque está bueno tenerlo en cuenta, porque se suele dar, y no yo creo que es un problema de gimnasia con estas cuestiones, ¿no? Que nosotros, en algún punto, lo que planteamos es un poco disruptivo con la gimnasia de hacer parciales que por ahí traen de otras materias, qué sé yo. No es un periodo, no es una corriente, no es desarrollar una corriente sindical, o las corrientes sindicales. Es algo puntual sobre eso. Relación con los partidos políticos, es relación con los partidos políticos. Está bien que hablen de un montón de cosas, pero tenés que volver en algún punto a los partidos. Digo partidos políticos, nadie se siente identificado con esto, ¿no? Digo partidos políticos, digo gobierno de, no sé, de tal con tal. Comparar es comparar. Comparar no es esto por un lado, esto por el otro. Si tienen que comparar algo que sucedió o algo que les pedimos del periodo del Estado oligárquico con el periodo del gobierno peronista, es comparar un modelo totalmente excluyente con un modelo de inclusión. ¿Se entiende? Cuestiones, ahí lo dije grueso, pero ustedes después tienen que afinar sobre esta cuestión. ¿Sí? A ver, esto no lo tomen como una cuestión, no es para generar, no es un discurso moral. A ver si me explico. No es para que ustedes sientan culpa de que no lo... Esto es para pulir y para practicar, inclusive a los que no les fue tan bien, el mismo sentido tiene esto, ¿sí? Van a ir a un final en algún momento, los que van a final van a tener consignas, y que en las consignas corregimos nosotros las mismas cosas que les estoy diciendo. ¿Sí? Y está bueno que esto sirva como una gimnasia, un aprendizaje para ese momento. La consigna es una consigna que hay que responder la consigna. Primer punto que usted tiene que tener claro. Y cuando leen lo que escribieron, primero hay que entender la consigna también.
¿sí? Por ahí alguno o alguna se sienta y no entendió la consigna, se toman el rato que sea necesario, ¿sí? Ustedes tienen esto no lo debería decir yo, ¿no? Pero pueden comentar con algún compañero, algún compañera, no lo dije nunca esto. Che, ¿qué te parece que está diciendo? Y lo dice, porque lo habrán hecho, yo ya sé que lo hacen, tienen grupo de WhatsApp, todo, está buenísimo, o no lo hacen, bueno, no le importa, pero está bueno entender la consigna y después sentarse a escribir, ¿sí? ¿Esto está claro? No pedimos desarrollo de periodos. Comparar es comparar. En algún momento, digamos, generar contrastes, continuidades, ¿sí? De matices. A veces hay saltos cronológicos. Están hablando de, no sé, 1916, no sé qué cosa, y volvemos a 1902. Y después volvemos a 1900. No es que, digamos, hay que entender, cuando uno lee, tiene que tener continuidad y tiene que tener un hilo conductor. Eso, ¿sí? A veces se acordaron que tenían que decir otra cosa de otro periodo y lo meten en el medio de otro periodo y uno dice, ¿pero estás hablando de Irigoyen o estás hablando no sé, de la década infame o digamos, hay saltos cronológicos que ustedes tienen que cuidar en la presentación de la información, ¿sí? Por eso yo les decía, lean. Ustedes son los primeros que van a evaluar sus trabajos. Y hagan ese ejercicio como recomendación para esta materia, para estos trabajos y para lo que viene. Ustedes se tienen que mirar desde un lugar crítico también con lo que escriben. No crítico destructivo de lo que escriben, sino crítico en el sentido de contribuir. Ustedes tienen que contribuir nuevamente a lo que escriben cuando lo vuelven a leer, ¿sí? Bueno, en algunos casos se detectan confusión de periodos, digamos, cosas conceptuales que van en un periodo que lo ponen en otro. Eso es algo importante. Lo que dije recién, lo de analizar, la consigna de analizar y comparar es analizar y comparar. Una pregunta, a mí me cuesta agregar el contexto internacional como para no pasarme de no sé qué decía. Bueno, contexto internacional. Contexto internacional es contexto internacional. En algunos casos es fundamental. En otros casos es algo que sirve como para, no sé, describir algo de la situación económica, la coyuntura económica. Por ejemplo, comunistas en la década del 30, fundamental hablar de contexto internacional y claramente no solamente hablar de no sé, la influencia de la guerra civil española. El contexto internacional va cambiando y digamos, la conducta de los comunistas va cambiando. Eso quedó claro, ¿no? No sé si alguna le tocó, de los que estoy viendo acá, les tocó eso, pero en ese caso es fundamental, ¿sí? En el contexto de no sé, las corrientes sindicales con Irigoyen, la Revolución Rusa plantea discusiones y plantea, digamos, rupturas inclusive dentro de las organizaciones sindicales, ¿sí? La década del 30, a partir del crack del 29, tiene, digamos, la industrialización por sustitución de importaciones no surge de un repollo, ¿sí? Surge del crack del 20. No, ojo, no lo digo, me embalo, pero no lo digo más, ¿no? Pero en ese sentido tienen que vincular. El crack del 29, crisis del sistema económico mundial. ¿Cómo se protege Argentina? Bueno, sustituye importaciones, ¿sí? Y eso impacta directamente en el movimiento obrero argentino, ¿sí? ¿Se entiende? No hay que, digamos, contexto es contexto, no se vayan por el contexto. Si tienen 3 páginas, ahí hay que afinar la puntería y decir específicamente, digamos, no hace falta que describan la Revolución Rusa, ¿sí? Quiero que me digan qué de la Revolución Rusa es determinante para digamos, el devenir de las organizaciones sindicales en Argentina, ¿sí? Bueno. Bueno, algunas cuestiones tienen que ver con temas que vimos en clase, que repetimos en clase, ¿no? Temas que yo me pongo denso y repito y le digo esto, lo otro, y después va a hacer un trabajo que preguntase específicamente eso y no aparece, ¿sí? Entonces también hay una lectura de eso, ¿sí? Una consigna que claramente apunta a algo que trabajamos en clase que no aparece, ¿no? Es un tema. Lo mismo con los textos, ¿sí? A veces resulta evidente que hay temas que son centrales para ciertos textos y que no aparecen, ¿sí? Yo entiendo que pueden tener una lectura diagonal, que los textos son muchos, qué sé yo,
pero uno tiene que ser más o menos, que la cuestión social consuriana tiene que aparecer, pero no desde un lugar de, bueno, y esta cuestión de la dualidad, profundicemos un poco, ¿sí? Eso es lo que yo le digo, no tiremos frases, no sé, profundicemos un poco. Schiavi habla sobre la conflictividad de lo gremial en el peronismo, muy pocos, en muy pocos casos vi la cuestión. El peronismo, por eso destacaba recién lo del tercer peronismo, el peronismo parece un proceso lineal a veces, ¿no? En algunos casos. Como el peronismo restituye derechos, bueno, pero si vemos la conflictividad gremial en el peronismo, Schiavi hablaba de eso, ¿sí? Que el desafío a la patronal, las comisiones internas, ahí hay muchas cosas para decir. No digo que escriban todo, pero hay que dar cuenta de que eso, más o menos, alguna referencia sobre eso tenemos, ¿sí? Esto a veces no se ve reflejado, y eso baja, ¿sí? Baja en la evaluación. Bueno, lo que decía antes, a veces faltan matices, ¿sí? En algunos casos. Y esto también lo aclaramos antes. Los gobiernos radicales tienen matices, ¿sí? Irigoyen, Alvear, la vuelta de Irigoyen, la década del 30 tiene matices, el peronismo tiene matices, ¿sí? No engloben eso como algo, bueno, tac, tac, y se agarran de 2 o 3 cositas del periodo de Irigoyen en el arbitraje. Bueno, el arbitraje está bien, pero ¿qué más? ¿Sí? Con el peronismo sí, bueno, la ciudadanía, los derechos, bueno, pero ¿qué más? ¿Sí? Lo mismo en la década del 30, que va y viene todo el tiempo y parece, o toman una sola parte de la década del 30, ¿no? Y describen la década del 30 a partir de un solo momento, antes de 35 o después del 35. Parece que fue o la división de la CGT o la represión de Uriburu. Y ahí se pierde también un poco. Entiendo que hay problemas con la extensión, antes que me lo digan ustedes. 3 páginas es muy poco para... Ahí está, ahí hay que apelar a el diagrama previo de la pregunta, de la respuesta. Al esquema que ustedes se hacen. No se manden a escribir para completar 3 páginas y me lo mandan, porque se quedan cosas afuera, sí. Y ahí pierden la relevancia de lo que es importante y qué no es importante. Inclusive piensen como estrategia qué es fundamental responder y qué van, digamos, hablando mal y pronto, otra cosa que no tienen que escuchar de mí, pero qué es lo que van a poner como secundario, con qué van a rellenar. ¿Sí? Pero esto no puede faltar. Si me está pidiendo comparar, no sé, la década del gobierno de Radical con el peronismo, esto no puede faltar, ¿no? Y ahí no les voy a dar yo la respuesta, pero ustedes, bueno, sí, la tensión con la oligarquía, ¿se resuelve o no se resuelve? Eso lo tienen que... Cuestiones así, ¿no? Digo, gruesas. Bueno, en la comparación a veces inclusive, en una consigna que plantea 2 periodos, desarrollan 2 páginas y media de un periodo. Y al final aparece 6 renglones sobre el otro periodo. Eso, digamos, ahí hay una cuestión también, y entiendo que son, digamos, cuestiones a resolver, pero ahí tienen que ser, también, diagramar antes la pregunta para no quedarse cortos, y no se termina cuando escribieron 3 páginas, ¿sí? Por ahí tienen que borrar algo para hacerle más lugar al otro periodo, y decir algo sobre el otro periodo, porque es una comparación. Las 2 cosas son importantes dentro de la pregunta. La década de infamia y el gobierno peronista, comparar eso, bueno, no podemos llegar al final al peronismo y resolverlo con 6 renglones, porque ahí se pierde la mitad de la pregunta. ¿Sí? Bueno. Y a veces también se saltean acontecimientos importantes en algunos periodos, ¿no? Por ejemplo, el orden oligárquico, en algunos casos a veces se saltean la huelga de los portuarios como un evento, digamos, digo, en el periodo del Estado oligárquico, en la década del 30 se saltean el rol de los comunistas, no sé, así sucesivamente, ¿sí? O con Irigoyen aparece mencionada en preguntas que son importantes, y la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, qué sé yo. Bueno, pero si apunta precisamente a cuestiones que se resuelven con esos casos los tenés que mencionar y decir por qué son importantes, ¿sí? Ahí también hay que saber cuándo hay un acontecimiento que es importante, cuándo no, ¿sí? Bien. Bueno, en una consulta respecto a la información, ¿quiénes pueden acceder a la promoción? Bueno, vamos a esa parte porque ya terminé con los comentarios. Bueno, a ver,
como les dije desde el principio, la evaluación de esto es progresiva. Vamos a ver la evolución de cada una en la cursada, ¿sí? ¿Y cómo lo vemos esto? Principalmente en estas 2 evaluaciones. Hay un tema, los que no aprobaron este trabajo integrador no están, digamos, en condiciones ya de promocionar, ¿sí? Pero de todos modos, mi recomendación, acá también, digamos, desde el principio, ¿no? Acá la cursada no es obligatoria porque ninguno, digamos, pierde la regularidad. Mi recomendación es continuar y hacer el trabajo final. Yo en esta comisión, final a todos, ¿sí? Porque también creo que es válido mostrar la misma evolución que les pedimos a todos, digamos, los que no les fue bien en el trabajo integrador, por ahí porque no la pegaron, porque la consigna no, digamos, le resultó compleja y nosotros, además, como segunda instancia, yo les decía, ¿no? La promoción es una situación excepcional. Yo sé que es la zanahoria en la que está atrás de ahí para todos, que van corriendo diciendo, me saco la materia encima, promoción en pandemia, y metí el año de mi vida, ¿no? Pero no, digamos, lo aclaré, es una situación excepcional. ¿Cómo se mide esa situación excepcional? Te tiene que ir, digamos, cuando digo muy bien, no quiere decir la calificación muy bien. Tienes que hacer un desarrollo en el que comprenda la clave de análisis de la materia en el trabajo integrador y en el trabajo final sobre todo, ¿sí? Ahí está, y además haber cumplido con las actividades que pedimos semanalmente, ¿sí? Y si participaste de los encuentros, muchísimo mejor para empujar un poquitito más, ¿sí? Al menos en mi caso personal, puedes llegar a definir algo de eso, ¿sí? Pero en los trabajos integradores, en el trabajo final, mostraste que comprendiste esta clave de análisis sobre la que trabajamos todas las clases, ¿sí? A ver, te sacaste muy bien en este trabajo integrador, en el que viene no la pegás, digamos, no hay promoción, se entiende esto, ¿no? No hay una cuestión de promedio, ¿no? Me saqué bien y me saqué bien en el otro. Yo pensaba que ya estaba el trabajo final, que etapas históricas incluye. Bueno, del 55 en adelante. Toda esta parte. Del 55 hasta la dictadura. ¿Sí? Profe, ¿todos acceden a rendir el segundo TP integrador o solo los aprobados? Bueno, lo que estoy diciendo. Yo considero que todos y todas tienen que rendir el trabajo final. Los que no aprobaron el trabajo integrador ya, digamos, ya tienen que saber que no tienen chance de promocionar, ¿sí? Porque en esta clave ya, digamos, ya el trabajo integrador no estaría, digamos, contemplada esta clave de análisis, ¿no? Pero yo en lo personal considero el recorrido y además la otra cuestión, como ustedes saben, los que no promocionan van a tener una instancia a modo de enfoque cuantitativo, si no tienen aprobado muy bien en el trabajo final, no sé qué dice. Termino con esto, ¿sí? Los que no promocionen tienen una instancia de final en la que nosotros vamos a considerar el recorrido que hicieron en esta materia, el recorrido personal que hicieron en esta materia, y van a tener un final diferente que a cualquier otro que no cursó, ¿sí? Vamos a contemplar un final que no va a ser un final como, digamos, no van a ser un final crudo como cualquier instancia de final, ¿sí? Va a ser un final que se contemple, digamos, cómo evolucionaron en la materia, no llegaron a promocionar, pero hay que reforzar en algunas cosas, tomamos eso. ¿Se entiende? ¿Sí? No va a ser un final en el que ustedes se sientan ahí y tienen que, bueno, mostrame que sabes la materia. ¿Sí? ¿Cómo va a ser eso? No lo diseñamos todavía porque tampoco tenemos fecha de final. Así que no me pregunten cómo, cuándo, si va a ser presencial, si no va a ser presencial. Hay fecha de final para este cuatrimestre, los que cursaron este cuatrimestre, en febrero. Igual que los últimos dos, digamos, los que cursaron el cuatrimestre pasado, van a también ir esa fecha final. En teoría parece que es el 8 de febrero, tomen nota más o menos, pero ¿vieron cómo vienen las cosas en la facultad? ¿Sí? No sabemos si es presencial, si es semipresencial, si es virtual, ¿sí? Esa es la instancia para los que cursan, les va bien, pero no llegan a promocionar, ¿sí? Nosotros contemplamos el recorrido de todos y todas, sí, a ver, ¿se puede contemplar una extensión de la cantidad de páginas requerida? No entendí. Me estoy mareando un poco con... Perdón, Facundo, no, lo que quería decir es... no, lo que decía yo es que yo me quedé corto en el caso de muchos autores con los que laburé
que tenía mucho dato enriquecedor, pero por el requisito de la cantidad de carillas me quedé corto. Sí, capaz que Bueno, en vez de... Son 3 carillas, pero se le una tolerancia a una media carilla más, 3 carillas y media. También te puede jugar en contra eso, pero lo que me refiero... probablemente el trabajo final tenga un poco más de extensión que el trabajo integral, pero un poco más, también no va a ser mucho más. Por ahí una página más, ¿sí? Es lo que venimos haciendo, les adelanto. Por eso son 4 páginas. 5 como mucho, pero creo que van a ser 4, ¿sí? Ahí ya les dije, para mí también el esquema de presentación de sus respuestas tiene que ver con cómo ustedes van ordenando la información, ¿sí? Bueno, queda claro entonces, ¿no? No aprobaron el trabajo integrador, no pueden promocionar, pero sí están, digamos, por lo menos en esta comisión, habilitados para rendir el trabajo final. No van a promocionar, pero yo les sugiero terminar con el recorrido de la cursada, ¿sí? Para mí es una señal también que ustedes terminen el recorrido de la cursada y vemos, digamos, dónde estamos parados. Y yo tener registro de eso, ¿sí? Para la instancia de final inclusive. ¿Se entiende? Porque al final van igual. Eso lo tienen claro. Claro, yo no lo tenía claro eso. A mí no me fue bien. Bueno, y yo pero eso, pensé que sí. no tenía la opción de final. O sea, dije, la sigo porque, bueno, la tendré que recursar y esto es una forma de seguir aprendiendo, porque en mi caso es la primera vez que hago movimiento obrero. Dije, bueno, será una forma de terminar para volverla a cursar, qué sé yo. No. Yo había entendido como que yo sí, no tenía la opción. No, la facultad garantizó en pandemia, digamos, que la regularidad se sostiene, ¿sí? Por eso lo hablábamos desde el principio. Claro, pero decir regularidad, ¿qué es? O sea, en teoría cuando vos tenés menos de 4, no vas a final. La regularidad es que si vos te anotaste y no cursaste, ¿sí? Eso. En la fecha de final vas a tener tu lugar para rendir. Ahora, por eso te digo, la nota es otra cosa. Nosotros tenemos registrados los que cursaron. El que decide o no cursan va a tener un examen. Los que cursaron tienen otro examen. Regulares quedan todos porque en pandemia la facultad determinó que así sea por resolución. No, pero yo no hablaba de eso. No se puede garantizar la conexión y un montón de cuestiones. La facultad asumió, ¿sí?, que la regularidad no se pierde por no conectarse a un Zoom, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, entonces, todos estamos regulares. Nosotros en la cátedra garantizamos la cursada. Claro. Y además, por sugerencia de la facultad, se nos demandó, se nos habilitó a promocionar, ¿sí? La promoción sigue siendo una instancia igual que antes, ¿sí? Y saben que en esta materia es complicado promocionar porque nosotros tenemos, digamos, para nosotros hay que entender la clave de análisis de la materia. Desde ese lugar era la aclaración. Los que no resolvieron el trabajo integrador de la mejor manera, yo les sugiero que hagan el trabajo final también. Pueden no hacerlo. También es una opción, ¿sí? Bien. No vengan después con a los que les fue bien. Bien, muy bien. No me vengan con el promedio, pero me saqué bien, repito, bien, me saqué bien y bien, ¿por qué no promociono? ¿Sí? La promoción es una evolución que tiene que ver con toda la cursada, con los trabajos entregados, con el trabajo integrador y con un muy buen trabajo final también. ¿Sí? Hay que ponerle pilas a esta última etapa también. Me saqué un aprobado, ¿puedo promocionar? La tenés complicada, no te voy a mentir. Ahora, por ahí la rompes en el trabajo final, tenés buenas participaciones, estás en las clases, qué sé yo, y bueno, ahí se define de otra manera, ¿se entiende? Me saqué muy bien el trabajo integrador. En el trabajo final me saqué un aprobado, pero como tenían muy bien en el anterior, me parece que me da. No te da. ¿Se entiende? La exigencia... bueno. La exigencia de la promoción no se la planteen como la meta, ¿sí? Trabajen para resolver esta clave analítica. Digamos, la promoción es una excepción en aquellos casos en los que nosotros detectamos una continuidad del ciclo de aprendizaje en el que se comprenden los contenidos, los vínculos, ¿sí? La clave de análisis que nosotros traemos. Bueno, ¿alguna duda o consulta antes que les pase un aviso final? Ya son 9:10, por ahí alguno o alguna tiene que cursar. Yo tengo aprobado en este integrador y en el final, si me saco un regular, voy a final.
Sí, igualmente vas a final, sí. Voy a final con el aprobado. Sí, vas a ir a final con digamos, nosotros al final vamos a tener, digamos, para que ustedes sepan, nosotros vamos a tener como una fotografía, ¿sí? De la cursada de cada uno. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros tenemos un registro de la cursada de cada uno. Y de cada